Entonces, habíamos un poco iniciado esta pregunta en la cual nos estabas comentando respecto a este aspecto que tú compartes con Castoriadis, en el sentido de que ambos se dedicaron al psicoanálisis y ambos tenían un compromiso político muy claro y muy fuerte. Entonces me gustaría un poco que retomáramos esta cuestión un poco de las divergencias y los acuerdos, es decir, qué cosas compartes, digamos, plenamente con Castoriadis y cuáles son las cosas que no compartes o que te diferencian de su práctica y un poco de su trayectoria política también, ¿no? Entonces, habías hablado un poco de la idea un poco quizás equivocada o parcial de Castoriadis respecto a lo que el anarquismo piensa de la relación con la norma, etcétera, etcétera. Entonces, adelante. Entendámonos, esa es mi interpretación. Si Claro. Castoriadis estuviera aquí presente, diría otra cosa. Con toda seguridad. Es decir, yo lo que pienso es que desde el punto de vista... Bueno, primeramente, Castoriadis había ya abandonado la militancia política. Seguía manteniendo una posición política y yo lo he invitado varias veces a Milán, Sí. a hacer unas conferencias y unas charlas con compañeros anarquistas de Milán, algunas públicas, y él estaba dispuesto, le interesaba, no había ningún problema desde ese punto de vista. Pero la discusión política, política, digamos, discusión que si uno pudiera entrar a discutir sobre el anarquismo, sobre la diferencia que podría haber en la crítica de la norma. El Castoriadis no entraba en ese tipo, nos manteníamos en una... más bien en los acuerdos que en los desacuerdos, probablemente porque el hecho de que yo mantenía una militancia política me hacía a mí también mantenerme un poco a distancia de no producir fricciones, y entonces uno se mantiene en un clima. ¿No? Pero, contención, digamos. Pero desde el punto de vista global, digamos así, del pensamiento crítico, no hay muchas diferencias. Las diferencias, en mi manera de pensar con la de Castoriadis, las diferencias que pueden ser grandes son a nivel más filosófico. Por ejemplo, yo nunca compartí la idea de la monada, ¿no? De qué manera hay una heterogeneidad que debe ser la ruptura de la monada. Bueno, todo ese tipo de cosas a mí nunca me convencieron. Yo soy bien crítico. Es a partir de la socialización del sujeto donde yo creo que los acuerdos son mayores. O sea, en la parte más socioinstitucional, exacto, que en la parte más filosófica. En ese sentido, voy a lo mejor a introducir la pregunta respecto a esta cuestión, porque me parece que tiene mucha pertinencia. Dice, bueno, Castoriadis ejerce como psicoanalista desde los primeros años 70, ¿verdad? Podemos hablar, digamos, de una clínica comprometida con el proyecto social desde Castoriadis. Ya un poco nos has dicho, pero yo en ese sentido quisiera insistir. Recuerdo esta parte donde Castoriadis habla de que el fin del psicoanálisis es el sujeto autónomo, el fin desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Que tiene que ver obviamente con todo el tema de la explicitación, de la transferencia y los contenidos social históricos del proceso, etcétera. Pero entonces la pregunta finalmente es esa, es decir, ¿tú crees o por lo menos compartes esta postura según la cual el fin del psicoanálisis es un sujeto autónomo, es el sujeto autónomo? Claro. Es decir, yo no sé hasta dónde Castoriadis la compartiría, dicho así, porque
sí, en teoría el fin del psicoanálisis es el sujeto autónomo, pero sabiendo que un sujeto autónomo en una sociedad heterónoma no es posible. Es decir, la autonomía del sujeto está directamente ligada a la autonomía de la sociedad, es decir, son recíprocas, son lo que se llama en reciprocidad de perspectivas, digamos así. O sea, la sociedad y el sujeto se construyen en un cierto sentido mutuamente, porque un sujeto humano no es un elemento inerte, un sujeto humano se construye siempre. Es por eso que se construye o hacia la autonomía. Pero esa autonomía tiene los límites que acabamos de ver con respecto a la cura de la sociedad en que se vive. Y esos límites no son despasables individualmente. Si hay una de las razones por las cuales yo defiendo una posición revolucionaria, es porque pienso que la sociedad no se modifica a través de las modificaciones parciales de algunos de sus elementos, porque funciona como una totalidad, es holística la sociedad. Todo lo que al interior se modifica, o la modifica o se reintegra, porque el elemento gestáltico, digamos así, hay como una pregnancia de las ideas centrales, lo que Castoriadis llama las representaciones imaginarias centrales, que atiran, que llevan hacia sí un campo de significaciones. Y ese campo de significaciones es en general en la sociedad opaco, es oculto en alguna medida. Hay lo que algunos autores llamados hoy en día posmodernos, que es otra de mis críticas generales hacia los posmodernos, pero hay elementos que son importantes. Por ejemplo, lo que Foucault llama el epistemé, es decir, esa estructura de base a partir de la cual se piensa. Son una serie de elementos de significación, de teorías, con formas de pensar el mundo, que aparecen si uno las va a buscar, pero si no, están como la evidencia misma. Uno no piensa con la evidencia. La evidencia obliga a ser evidente, digamos, uno no piensa más, se deja de pensar. Cuando uno piensa en contra de algo, bueno, hay que modificarlo, hay que ver qué hay que de nuevo, hay que ver cómo es una situación. Ahí el pensamiento se desarrolla. En la estructura del sujeto, la forma que el sujeto va a adquirir a lo largo de su vida está determinada por esos elementos. Hay un zócalo de enunciación, digamos así, a partir de la que un discurso es audible. ¿Qué es lo que pasa con el anarquismo? El anarquismo no llega al zócalo de enunciación, digamos así. De más en más tiene un umbral de visibilidad, se lo ve, pero no se lo escucha, porque las ideas centrales, las ideas antiautoritarias de base, son heterogéneas a la sociedad jerárquica. Y el discurso pasa mal, porque estamos, como decíamos antes, con la cura. Si yo quiero hacer pasar mis ideas en la sociedad en que vivo, tengo que recurrir a los más media, tengo que recurrir a los elementos que esa sociedad me da. Bueno, hay que estar en primer plano, hay que hacerse entrevistar hoy, para poder decir alguna cosa, y en general eso no se oye, no se oye porque si uno no está en el interior del sistema, el sistema lo rechaza, y para estar en el interior del sistema hay que pagar, hay que pagar el precio. Entonces, las ideas que son heterogéneas del sistema jerárquico tienen una gran dificultad de hacerse escuchar. Yo pienso que hay un elemento nuevo que no sabemos qué es que va a dar, pero a través de las técnicas actuales, sobre todo de Internet, la difusión del anarquismo es enorme en este momento. Es increíble ver la cantidad
de sitios de publicación, Sí, sí, sí. pero quedan reducidas, no pasan el nivel el nivel publicitario, digamos. Claro. Si yo escribo un libro, Ujú. ¿quién lo va a leer? Los que saben que ese libro existe. Los que saben que ese libro existe son los que están ligados, por una razón o por otra, al movimiento anarquista. Si no, no saben que existe. Exacto. Porque el nivel publicitario no llega a hacer aparecer, a hacer circular ese tipo de libros. No digo un libro mío, digo cualquiera que están en la misma posición. Bueno, eso son, con respecto a la autonomía, la cuestión está ahí. Es decir, de qué manera un sujeto puede acceder a la autonomía si está obligado a responder a determinadas circunstancias que la sociedad le impone. De la misma manera que la posibilidad de pensar la autonomía, o de ser autónomo, o de poderse dar su propia ley, depende de la elaboración de este tipo de ideas, ¿no? De la elaboración de las situaciones nuevas, de cómo poder integrar lo nuevo, cómo poder integrar lo antijerárquico, cómo poder integrar una relación no autoritaria. Todo eso lleva hacia la autonomía. Pero en la idea bakuniniana de libertad está contenido toda esta problemática. En el último libro que se publicó aquí de Castoriadis sobre Tucídides, ¿cómo se dice en español? Tucídides. Hay, por ejemplo, una página, unos párrafos donde habla de la libertad en ese sentido. Es exactamente bakuniniano, él no lo dice, pero es la relación entre los seres humanos lo que hacen aparecer el valor de libertad. La libertad no, es absurdo considerarla como la considera el principio liberal, que la libertad mía termina cuando empieza la libertad del otro. La posición es exactamente la contraria. La libertad es interaccional, es entre los sujetos que se crean las posibilidades de ser libre y de pensar libremente. Y en la concepción de Bakunin, que lo dice muy claramente, hay tres momentos de la libertad. Dice, el primer momento es puramente positivo. La libertad es la sociedad humana, lo que permite que aparezca la idea, el valor, que se construye. Pero el segundo momento de la libertad es la rebelión, o sea, es negativo porque es contra algo, ¿no? Es el momento de la rebelión contra lo que oprime. La rebelión, que es la rebelión fácil, es decir, la rebelión contra el Estado, o contra el fantasma divino, como dice Bakunin, o contra los elementos que directamente nos oprimen en una situación. Pero detrás de eso hay otra rebelión más profunda y más difícil, que es rebelarse contra sí mismo, es decir, contra la sociedad que está internalizada en nosotros. Bakunin dice en el ¿cómo es en español? En el rincón oscuro del cerebro del más abnegado hijo del pueblo, duerme un policía. ¿Por qué? No es porque la gente ni sea ni buena ni mala, porque todos nosotros estamos socializados en un tipo de sociedad autoritaria, todos. Y es imposible desprenderse totalmente de esa sociedad. Entonces, el segundo momento de la rebelión, que sería el tercer momento de la libertad, es rebelarse contra sí mismo, es poder pensar más allá de lo que uno mismo está formado. Es decir, que esa problemática, que es la crítica de la tradición, la crítica del nomos, la crítica de la norma, que será para un anarquista, aún en una sociedad lo más anarquista pensable hoy en día, habrá siempre un anarquista que diga, esto, papá, hay que cambiarlo, hay otra manera de ver. Por eso uno dice siempre, la sociedad ideal es un imposible, pero el ideal de esa sociedad es lo que hay que defender. Bueno, esto todo va en el mismo sentido. La parte final de esa libertad se une con la primera, con el elemento positivo.
decir, en ese elemento social a partir del cual las nuevas generaciones pueden pensar.